Bueno, vamos a comenzar, y nunca mejor dicho, porque estamos en el inicio de este curso de tertulias, que como sabéis hacemos desde hace un par de temporadas, tanto aquí como en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Vamos en el inicio, siempre es costumbre que el presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, nos presente todo lo que va a ser este ciclo de tertulias. Así que antes de presentar a nuestro ponente de hoy, voy a darle la palabra a Antonio Carrillo. Así que, Antonio, cuando quieras. Hola. ¿Cómo funciona? Hay que darle ahí al verde. Hola, buenas tardes. Bien, pues primero agradecer la asistencia de todos los amigos que nos encontramos y en esta inauguración del ciclo de tertulias del curso 23-24. Como venimos haciendo desde el año pasado, el ciclo de tertulias lo englobamos dentro de promocionar y de dar a conocer una comarca malagueña. Este año la comarca que vamos a intentar promocionar y a dar a conocer es una comarca que políticamente no existe, pero que histórica y geográficamente sí existe, que es la que se llama comarca Campo de Cámara. Es una comarca natural, histórica, con mucha actividad relacionada con todo lo que es la agricultura y con todo lo que son los cereales, y que se extiende pues en todo el valle que va, por poner alguna localidad de las 11 que la componen, pues desde Periana hasta el valle de Azalajís, parte de lo que es Axarquía y parte de lo que es Guadalhorce, pero es una comarca natural. Bueno, pues en el medievo era conocida como el granero de Málaga, porque es de donde se recolectaban todos los cereales que se consumían en Málaga capital y en las poblaciones del entorno en aquella época. Esta tertulia de hoy es la número 83, lo que quiere decir que empezamos el 9º año de tertulias. Siempre hemos hecho en torno a 10 tertulias cada año y en los últimos años se han hecho 9, incluso 8. En fin, que estrenamos el 9º año con esta tertulia número 83. El día de hoy, que lo presentará Marcos, y quiero agradecer a la coordinación de este ciclo de tertulias, a Jesús Moreno, y la presentación y el hilo conductor de las mismas a Marcos, que es nuestro periodista y locutor de cabecera para muchas cosas, entre ellas este ciclo de tertulias. Hoy empezamos con una tertulia que la va a impartir el doctor Virgilio Martínez Enamorado, que después lo va a presentar Marcos, con una ponencia que se llama La cultura alimentaria en la Málaga andalusí, el Campo de Cámara. El objetivo pues, es conocer los estudios e investigaciones históricos de la cultura alimentaria de Málaga en la época andalusí. La siguiente tertulia sería el 24 de octubre, también en la sede que estamos hoy de Bodegas El Pimpi, a quien quiero agradecer pues las facilidades que como todos los años nos facilita para que utilicemos este salón tan bonito y con tanta historia y con tantas tertulias de mucho tipo, que es el Palomar de Picasso. Entonces, repito, el 24 de octubre tenemos una conferencia que es la presentación de un libro que se llama Cefalópodos, y cuya autora es nuestra amiga, compañera y socia Toñi Sánchez, que es bloguera y que tiene más de 1000 recetas de cocina malagueña en su blog, que está a disposición de todos ustedes para aquellos que lo quieran localizar e identificar. El objetivo de la presentación del libro, pues su recetario y las actividades blogueras de su autora, como acabo de decir. Nos vamos a noviembre, el 28 de noviembre. Hay una empresa en Málaga que se llama Maichoco, cuya propietaria es Maite Sánchez y que, bueno, pues le
gusta y es muy innovadora en todo lo que es la elaboración de chocolate de primera calidad, de materia prima excelente. Y el objetivo de esta tertulia es la demostración del procedimiento artesanal del tostado de granos procedentes de las mejores habas de cacao del mundo, hasta atemperar esas semillas y convertirlas en un chocolate fino, de aroma de la mejor calidad, que revoluciona el paladar de todo el que lo prueba, según dice Maite, y esto, repito, es el 28 de noviembre y bueno, pues ya estamos cerca de la Navidad y el chocolate es una de las golosinas que tenemos en esa época. En diciembre no hacemos tertulia porque las actividades del PIMPI y la ocupación pues hace que sea difícil encajar un día en diciembre y nos pasamos a enero. En enero, sabéis, lo acaba de decir Marcos, que compartimos la sede del PIMPI con la sede de la Facultad de Turismo. Entonces en enero nos vamos a la Facultad de Turismo y dedicamos la segunda tertulia a la comarca Campo de Cámara. Entonces nos vamos a la Facultad de Turismo, al Gastrocampus de Innovación. Y esta se va a dedicar a la cocina de Campo de Cámara y como no podía ser de otra manera, pues quien va a impartir esta tertulia práctica es nuestro querido Mariano, de Mesón Mariano Martín, un bermejo, un natural de Casa Bermeja, de Arroyo de Coches, porque a él no le gusta que le digan Arroyo de Cauche, dice que eso es mentira, que eso no existe. Y bueno, pues Mariano va a hacer una demostración práctica de algunos de los platos que son conocidos como base de la alimentación de Campo de Cámara. Nos vamos a febrero. El día de enero es el 30 de enero. El 30 de enero. Como norma, siempre hacemos las tertulias el último martes de cada mes. Nos vamos a febrero. En febrero no hacemos el último martes porque es la Semana Blanca, coincide con el Día de Andalucía y lo adelantamos una semana para evitar las fiestas y que hay muchas personas porque están de vacaciones y de viaje. Entonces nos vamos al 20 de enero, no, 19 de enero, esta fecha está mal, es el 19 de enero y nos vamos también a la sede de la Facultad de Turismo, al aula de Gastrocampus de Innovación, y la tertulia se llama El éxito de los productos de Málaga y para ello vamos a contar con Pepe Palma, que es el propietario de Ultramarinos La Mallorquina, que está en la plaza de Félix Sáenz, que yo creo que todo el mundo lo conoce, y allí pueden encontrar pues todos los productos delicatessen de Málaga que se puedan imaginar. Merece la pena hacer una visita y ver todo lo que podemos tener allí. Y va a estar acompañado también por Argimiro, que es el propietario y enólogo de Bodegas Nilva, de Manilva. Y bueno, pues es una bodega joven que ya también pertenece al Consejo Regulador y que está elaborando unos vinos magníficos. Por lo tanto, pues degustaremos algunos de los productos que vende Pepe y algunos de los vinos que hace Argimiro. Nos vamos a marzo, el 26 de marzo, volvemos al PIMPI y volvemos a hacer la tercera conferencia dedicada a la comarca Campo de Cámara. En este caso se llama Comarca Campo de Cámara, Paisajes, Rutas y Fiestas Gastronómicas. Y como no podía también ser de otra manera, pues que quien va a impartir esta conferencia es nuestro amigo Javier Almellones, periodista de Sur, y que es uno de los mayores conocedores de todos los recursos paisajísticos y gastronómicos que tenemos en la provincia. Nos vamos a abril, continuamos en la sede volvemos a la sede de la Facultad de Turismo y en este caso la tertulia se llama Los vegetales perdidos en la alimentación mediterránea. La ponencia la va a impartir Sebastián Evilla. Bueno, pues yo creo que todo el mundo conoce o ha oído hablar de la familia Evilla y de lo que están haciendo en cuanto a la recuperación de cultivos y de productos de la huerta agrícolas en Coín. Y
pues si a alguien le interesa, pues todos los domingos en Coín se hace un mercado de productos locales y ahí ellos tienen pues su expositor con todos los productos que elaboran en su finca y en su huerta. Pero en este caso se trata de dar a conocer los cientos de vegetales y verduras que se consumían en siglos anteriores y que los actuales sistemas de producción han reducido por diversas razones. Es decir, si hoy vamos a cualquier mercado, cualquier frutería, pues las verduras se reducen a 8 o 10 variedades, no hay más. Cuando en siglos anteriores pues se conocían a más de 400 verduras que eran consumidas habitualmente. Muchas se siguen consumiendo, algunas ya empiezan incluso a producirse de manera industrial, pero si les hablo de collejas, cardillo, verdolagas, pues seguramente alguien las conocerá, pero habrá otras personas que les suene a chino. Por lo tanto, todo eso, que eran verduras habituales en siglos anteriores, hoy en día han dejado de consumirse, pero que, bueno, pues todavía estamos a tiempo de poder recuperarlas. Y cerramos el 28 de mayo, también en la Facultad de Turismo, en el aula de Gastrocampos de Innovación, con una conferencia, una tertulia que ya se ha convertido en clásica, que son los vinos y los quesos. Procuramos que se pongan a cata y a demostración los quesos y vinos ganadores del concurso de Sabor a Málaga, en este caso de 2023. Si no se hubiera celebrado el concurso como ha sido en el año 2022, pues haremos una selección de bodegas y de quesos que nos ilustren y nos pongan los dientes largos con tan buenos caldos y tan buenos vinos. Caldo es una palabra que no se debe de utilizar, ya me lo han dicho muchas veces, que los vinos no son caldos, los vinos son vinos. Bueno, pues en este caso, como siempre, José Manuel Moreno Ferreiro, que ha sido hasta hace unos días el secretario general del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Vinos de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, un nombre muy largo, pero que engloba muchas cosas, y uno de los mayores expertos en quesos y lácteos en general, que es Juan Manuel Micheo Puy, y ya con esta tertulia del 28 de mayo damos por concluido el curso 23-24. Creo que es una oferta muy interesante, muy atractiva. Seguimos ofreciendo lo que hacemos siempre en este ciclo de tertulias, que es pues la demostración de productos locales, de productos de temporada, de empresas, tanto productoras como distribuidoras, como elaboradoras, y ese es uno de los objetivos de nuestra asociación de la Carta Malacitana, de poner en valor todos estos recursos gastronómicos de los que disponemos en nuestra provincia. Pues que vaya muy bien, espero que nos veamos todos y más todavía en el resto de tertulias, y bueno, pues nada, desearles que sean interesantes y que les gusten. Pues muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y bueno, vamos a pasar a lo que nos ocupa en el día de hoy. Como ha dicho Antonio, la idea desde el curso pasado fue acercarnos a un territorio. Hay una frase que yo repito constantemente, que es eso que decía Josep Pla, que era meter el paisaje en la cazuela. Y de alguna manera, lo que es la base de la gastronomía, de alguna manera lo que intentamos hacer son esas sugerencias, buscar en los territorios no solo los productos, sino a los productores, porque es muy importante el rostro humano de quienes hacen esos productos. Y en ese terreno estamos a través de estas tertulias. Este año, como también decía el presidente, hemos elegido una comarca que no existe administrativamente, que es una comarca, sin embargo, histórica, y lo vamos a escuchar a continuación, y que tiene una importancia capital en el devenir a lo largo de los siglos de la provincia de Málaga, que es el campo de Cámara, y que, como su nombre indica, pues era un poco el granero de esta ciudad a lo largo de los siglos. Si queremos acercarnos a ella, vamos a hacer tres tertulias,
Vamos a hacer esta, vamos a hacer la de la gastronomía, vamos a hacer la de los recorridos, la geografía, el paisaje, para que tengamos, digamos, la visión completa de lo mismo que hicimos el año pasado con la Sierra de la Nieve, de este campo de cámara, que es muy interesante, mucho más interesante de lo que aparentemente pueda parecer. Y claro, tenemos que elegir a quien de ellos sabe, porque además el empeño de la Carta Malacitana es reivindicar precisamente este territorio por esa importancia histórica y por otras muchas cosas, porque ofrece unos atractivos inmensos. Y precisamente ahora venimos de un encuentro, de una reunión con algunos de los municipios de ese territorio, y ya iremos dando noticias de lo que va a suceder. Bien, pues tenemos aquí una persona que lo conoce perfectamente, primero porque ha nacido en Casabermeja, es un bermejo de pro, y luego porque yo diría que aparte de su apellido, que es enamorado, también es un enamorado de lo que es el campo de cámara. Virgilio Martínez Enamorado es profesor, investigador, autor, licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Málaga, es premio extraordinario de doctorado, diplomado en lengua árabe, investigador del CSIC en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, profesor invitado de muchas universidades de España, de Estados Unidos, de distintos países del mundo árabe. Es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba, del Instituto de Estudios Ceutíes y la Institución Gran Duque de Alba de Ávila. Es asesor de museos, de instituciones, un especialista en el legado andalusí, y que además ha hecho esta tarde que el título inicial de la conferencia cambie. Y ahí lo tenemos. Sobre cereales, granadas, plátanos y caña de azúcar, ahí es nada. Cultura alimentaria de la Málaga andalusí a propósito del campo de cámara. Bien, pues vamos a escuchar a Virgilio Martínez Enamorado, que nos hable de este sugerente título que a mí me ha dejado impresionado. Virgilio, bueno, ¿quieres? Bueno, esta Macedonia, ¿verdad? Bien, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un orgullo venir a un sitio como el Pimpi a impartir una conferencia de algo relacionado efectivamente con mi lugar de procedencia. Yo soy de Casabermeja. Tengo aquí el gusto de saber que está el alcalde de la localidad, que ha venido don Antonio Artacho a mi conferencia, y otros conciudadanos, otros paisanos míos que están aquí presentes. Y evidentemente todo esto viene a colación por un libro que se publicó en el año 2016, tienen ustedes ahí la portada, que se llamó Casabermeja, un lugar en la historia, y que yo tuve el honor de dirigir. Y ahí se plantearon muchísimas cosas sobre el campo de cámara, porque claro, Casabermeja es de alguna manera el centro del campo de cámara, y era necesario pues dar a conocer el enorme patrimonio que atesora el campo de cámara y Casabermeja en particular. Estos libros evidentemente no son de historia local, es un libro concebido con unas intenciones que no son meramente de historia local, sino que trascienden de la historia local. El campo de cámara, ellos lo han definido a la perfección, casi me han evitado tener que reincidir en la cuestión. Efectivamente es una comarca de carácter histórico, no tiene una realidad administrativa en el presente, pero es una de las comarcas de la provincia de Málaga con una mayor presencia de lo histórico. Con ello quiero decir que, aunque no tenga una realidad administrativa en el presente, sí que tiene unos fundamentos históricos y geográficos, como también ha dicho Marco, muy evidentes. Y esos fundamentos vamos a tratar de explicarlos someramente. Pero claro, ellos me hablaron en un principio del campo de cámara, y yo digo, seguro que va a ir mucha gente al Pimpi, porque además es la primera conferencia, pues entonces vamos a meter más cosas para que esta gente sepan que en Málaga había cosas muy curiosas en relación con la cultura alimentaria andalusí. Y por eso he decidido titularlo sobre cereales, granadas, plátanos y caña de azúcar, cultura alimentaria de la Málaga Andalusía a propósito del campo de cámara, porque efectivamente vamos a tratar sobre distintas cuestiones. Sepan ustedes que el centro es el campo de cámara, soy de allí, soy camarí, pero vamos a hablar de otras cosas diferentes también, para que vean ustedes lo que significa el andaluz, lo que significa una cultura alimentaria en la que hay muchísimos elementos
absolutamente desconocidos o prácticamente desconocidos por la mayor parte de la gente. Y voy a aprovechar la presencia de tanto público para explicarles algunas de estas cuestiones. Vayamos al campo de cámara sin dilación. Ahí tienen mi querido pueblo de Casabermeja y ahí tienen el libro que publicamos en el año 2016, 2 volúmenes, Casabermeja, un lugar en la historia, un primer volumen que alcanzaba hasta el siglo XVIII y un segundo volumen desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, antropología, Semana Santa, es decir, una especie de enciclopedia de la villa de Casabermeja. Afortunadamente el ayuntamiento de la localidad contribuyó de una manera muy activa a la publicación del libro y el libro es un libro que yo creo que como historia local es un libro que ha hecho, valga la redundancia, historia, porque se abordan todas las cuestiones desde una perspectiva científica. Más de 50 autores son los que trabajan en este libro de Casabermeja, un lugar en la historia. Lo coordiné yo, lo dirigí yo, y el resultado yo creo que es un resultado, no está quizá, no está muy decoroso decirlo así, pero bastante brillante. En todo caso, el libro está a disposición de cualquier investigador y de cualquier lector, y en él se comprende exactamente lo que era esa realidad geográfico-histórica que era el campo de cámara. ¿Pero qué era el campo de cámara? La palabra hubub, en árabe al-hubub, los cereales, hubub en árabe es grano, los granos, los cereales, definen a la perfección lo que era el campo de cámara. Era, ellos también lo han dicho, yo creo que lo tenían muy bien preparado, lo de granero de Málaga, efectivamente era el granero de Málaga, y seguramente no solo de Málaga, sino en buena parte del Sultanato Nazarí de Granada, de lo que redondeando llamamos Reino Nazarí de Granada, mejor Sultanato Nazarí de Granada del siglo XIII al siglo XV. La producción de cereales está presente en todas las descripciones que se hacen del campo de cámara, salvo en las iniciales que se refieren a la revuelta del líder de Bobastro, Omar ibn Hafsun. Este castillo es capturado por uno de los lugartenientes de Omar ibn Hafsun y se menciona el castillo de cámara en primer lugar. Claro, en el libro hacemos una propuesta que yo creo que es una propuesta muy convincente sobre la ubicación de ese castillo de cámara. Ahora tendremos ocasión de verlo. El Ayuntamiento de Casabermeja está implicado en la ejecución de una campaña arqueológica para poder desentrañar lo que alberga este castillo de cámara. Lo que dice la crónica árabe es: desde allí avanzó an-Nasir hasta Málaga, que se mantenía en la obediencia, es algo típico. Málaga y Cártama son siempre obedientes a los omeyas, son siempre obedientes a Córdoba, frente a todo el resto de la actual provincia malagueña, que redondeando podíamos llamar Cora de Raya, Archidona también, era la capital en estos momentos, que se mantiene levantisca frente al poder cordobés. Pero Málaga siempre es leal y eso le va a granjear unos beneficios muy evidentes, porque va a permitir, una vez que acaba la revuelta de Ibn Hafsun entre el año 880 y 927, le va a permitir un desarrollo urbanístico muy potente a raíz de la terminación de la revuelta de la fitna de Omar ibn Hafsun. Málaga, que se mantenía en la obediencia, ta en árabe, parando en ella a cuidar de su gobierno y enviando desde allí la caballería contra Cámara. Aquí tenemos la primera mención del campo de cámara del año 914. Y fortalezas rebeldes circundantes que la ceñían, destruyendo cuantas cosechas encontraban que no podían aprovechar. Luego pasó el ejército a la fortaleza de Montemayor, vecina de Fuengirola. Montemayor está al lado de Benavís. Esto lo dice Ibn Hayyan en su Mustabi V. Ya no está hablando de las cosechas, es decir, la referencia a los cereales es absolutamente permanente en todos los autores árabes que se refieren al campo de cámara. Este es el itinerario, aquí lo tienen ustedes, del campo de cámara, bueno, de Málaga al campo de cámara y después por la costa hasta Algeciras, terminando la campaña de An-Nasir ibn Allah, Abderrahman III, el constructor después de la fitna de Madinat az-Zahra, de Medina Zahra. Pues nos menciona por primera vez el campo de cámara. El Diwan Omeya tiene en cuenta que ahí hay una localidad en la que ya hay una alusión a la riqueza en grano, a la riqueza en cereales. El itinerario del año 914. Bien, pero ¿qué es ese castillo de cámara? Ese castillo de cámara es una fortaleza verdaderamente espectacular que se encuentra en el término de Casabermeja, en el camino hacia Almojí y Villanueva de la Concepción. Ahí la tienen ustedes, una fortaleza amesetada de varias hectáreas en las que se encuentran numerosísimos restos, numerosísimos vestigios arqueológicos. Esa fortaleza es la fortaleza de Villaria,
que es el verdadero castillo de Cámara. Sin duda alguna este es el castillo de Cámara al que se refieren los autores árabes en el siglo IX y en el siglo X. Esta es la fortaleza de Cámara que controlaba toda esa comarca cerealística, todo ese Flix, esa unidad del Flix, Colmenar, Casabermeja, Periana, que era en realidad el campo de Cámara. Esa llanura recostada sobre el subbético que es proverbialmente rica en cereales. Esta es la fortaleza de Villaria, que es el verdadero castillo de Cámara. Y ahí es donde queremos iniciar unas campañas arqueológicas para tratar de aquilatar nuestro conocimiento sobre el lugar y sobre lo que significa toda la comarca del campo de Cámara. Estos son algunos de los vestigios arqueológicos que ahí encontramos. Hay muchos sillares, se encuentra una gran cantidad de cerámica, etcétera, etcétera. Es un lugar importante, una de las fortalezas más relevantes de la revuelta de Umar ibn Hafsun. ¿Cuál es la siguiente cita? Y como quiero que haya tiempo para la tertulia, no quiero extenderme mucho, podría hablar más, pero vamos a ir agotando etapas con cierta premura para poder después contestar a las preguntas, a las dudas que ustedes tengan. Hay una cita del año 1153, 548 de la Égira, a lo largo de la conquista almohade de la ciudad de Málaga, que estaba en manos de una dinastía local, los hasuníes. Hay un cronista malagueño que se refiere a la construcción de un campamento en árabe mahalla por parte del jeque Abu Hafs Omar ibn Yahya al-Hintati, en un lugar que estaba sin duda cerca de Málaga, pero que se encontraba en el campo de Cámara. Ese lugar era Fash Cámara, y así aparece un campamento donde unas tropas almohades que están asediando la ciudad de Málaga bajo control de la familia de los Banu Hasun, nada que ver con los Hafsun que hemos hablado antes, es otra familia, una familia local malagueña que tiene una enorme influencia social, y construyen un campamento en las proximidades seguramente de Casabermeja, posiblemente también cerca del puerto de Las Pedrizas. Desde ese campamento van a tratar de asediar a la ciudad de Málaga. Y sabemos también que había en ese campamento tiendas, jaimas, hiyam en árabe, porque el texto habla de la existencia de tiendas de piel, que son las típicas que se emplean por parte de estos ejércitos cuando se encuentran en campaña. En el siglo XI, antes de esta cita, hay otra cita en las memorias de Abdalá, donde se vuelve a insistir sobre la riqueza cerealística del lugar. En esas memorias de Abdalá, que es un libro que tiene un proceloso proceso de descubrimiento, lo descubrió Évariste Leví Provenzal en el año 1931 en la mezquita Al-Qarawiyyin, en la biblioteca de la mezquita Al-Qarawiyyin de Fez. En ese libro se habla de que el último de los sultanes ziríes de Granada, antes de que fuese destronado por los almorávides en el año 1090, Tamim ben Burlukin, hijo de Burlukin, va a ser el que reciba en la región de Málaga distintos enclaves, y uno de ellos es Cámara. Le di pueblo en que pudiera aprovisionarse con holgura. Dejé en su poder los castillos de la Algarvía, del occidente de Málaga, opuesto a la Xarquía, como Cártama, Mijas, Mishas y Jumaris, que no sabemos dónde estaba. Y además le entregué Cámara, comarca de cereales, para que pudiera disponer de tierras de labor. Y esto lo dice Abdalá ibn Burlukin en su Tibián, en su memoria. Nuevamente vuelve a aflorar la idea de la riqueza proverbial de cereales de toda esta comarca malacitana. Eso es lo que nos dice Ibn al-Jatib en una obra deliciosa en la que compara Málaga con Salé. A Málaga le destina los elogios más rimbombantes, mientras que a Salé, junto a Rabat, le dice que es una ciudad horripilante, llena de gente vaga, sucia, etc. Bueno, se llama Mufajarat Málaga wa Salá, la comparación, el parangón entre Málaga y Salé. Y habla del campo de Cámara. Y dice Ibn al-Jatib: las montañas de Málaga son todas almendros e higueras, sus llanuras alcázares y jardines, su costa peces que en toda estación sirven de alimento, sus terrenos cultivados dan cosechas hasta en los malos años. Basta ver su extenso campo de Cámara para tener la prueba evidente. Vuelven los cereales a aparecer como lugar de aprovisionamiento de todo ese grano que llega a la ciudad de Málaga y que también se exporta al Magreb. Tenemos alguna referencia de la exportación de ese grano malagueño que tenía que proceder del campo de Cámara hacia el Magreb. Bien, existe una medida incluso en Málaga, en la ciudad de Málaga, una medida que es la medida camarí para el trigo, es decir, se emplea una medida que es la medida camarí. Los habitantes de Málaga en el siglo XIII empleaban una medida local
para cuantificar el trigo. Lo dice un autor malagueño, Abu Abdallah Muhammad as-Sakati, en el siglo XIII, que dice: el cajiz ceutí, el cajiz es otra medida, equivale a 40 cadajes de trigo camarí, del trigo del campo de cámara. Estamos en el siglo XIII y hay incluso una medida para el cereal que procede del campo de cámara. Y también hay una cita del Omar al-Malaki, un poeta recogido en un gran compilador del siglo XVI, ya no andalusí, aunque sí sus ancestros son andalusíes, que se llama al-Makari, que dice lo siguiente: sé que has dicho, en Málaga no hay sembrados, y en espacios reducidos se angustian pecho y brazo. La agricultura ni la labranza tienen arraigo ni variedad. Duras me han sido estas palabras, pero las acepto, y se acabó. Sé que valgo poco en comparación con lo que vale Granada, pero muchos días en un solo instante se me llenan de trigo, playa y marina, y no sabe que hayan durado en mí malos tiempos. No hay alusión al campo de cámara, pero está diciendo que Málaga está abastecida de trigo por alguna comarca, en este caso seguro el campo de cámara. ¿De dónde viene esto? Claro, dirán ustedes, ¿esta riqueza cerealística surge en época andalusí? Evidentemente no. Evidentemente no, el topónimo está delatando que se trata de un fenómeno anterior, porque no es un topónimo árabe, aunque ha sido asumido por el árabe, adoptado por el árabe dentro de su acervo, de su caudal lingüístico, no es un topónimo árabe. De hecho, está en todas las lenguas del Al-Ándalus presente, incluso en alguna lengua que no es andalusí, como el griego. Es un topónimo de origen griego, que en latín es cámara, en árabe es cámara, y finalmente Camur en alguna de los dialectos bereberes, de los numerosos dialectos bereberes que hay, es decir, en griego, en latín, en árabe y en bereber se emplea la misma forma para designar una troje, un lugar alto, un depósito de cereales. Esto podía ser perfectamente una cámara. Los que somos de Casa Bermeja, yo he jugado en las cámaras de la casa de mi tía Anita. Una cámara es un lugar donde se almacena el cereal. Es un sentido en el fondo metafórico. Se establece en el siglo XIX ya por Francisco Javier Simonet, que es un gran arabista malagueño, pero evidentemente no está haciendo alusión a la abundancia de cereales, a un lugar donde el grano es abundante, donde el grano es prolijo. Y ya les digo, está en todas estas lenguas de la misma manera conformado, en griego, en latín, en árabe y en bereber, y ha llegado por supuesto al castellano y a otras lenguas neolatinas, a otras lenguas romances, chambre en francés, cámara en italiano, etc. Y siempre con el mismo sentido de troje, de depósito de cereales, etcétera, etcétera. En bereber, en algunos dialectos bereberes, también lo encontramos. ¿Y de dónde viene? Pues seguramente el topónimo ya está conformado en el siglo III, porque en Málaga tenemos hallazgos de panadería en época romana. Ahí, a 200 metros de donde estamos, en calle Granada, menos de 200 metros, 150 metros, se encontró una panadería. Ahí tienen ustedes un sello cerámico con representación de Mercurio y Diana, y tienen ustedes un molde de pastelero que fueron encontrados aquí en la calle Granada, en el número 45, en unas intervenciones arqueológicas que se desarrollaron a principios de los años 2000, donde se demuestra que afluía ese trigo que ya seguramente procedía del campo de cámara. Pero claro, el campo de cámara, ya hemos hablado de él, cereales, pero hemos dicho que íbamos a hablar de otras cosas. Cuando Jesús me llamó para la conferencia, Jesús me dijo, tendrías que hablar del campo de cámara porque está diseñado. Yo le dije, Jesús, ¿podemos hablar de otra cosa? Y Jesús muy amablemente me dijo, claro que sí, habla del campo de cámara, pero también podemos abordar otras cuestiones. Y vamos a hablar muy rápidamente de otras cuestiones. Las granadas. La granada, que es un producto malagueño. He visto que la estatua de Ibn Gabirol ha sido desplazada y se ha colocado junto a un granado. Me parece una opción magnífica. ¿Por qué? Porque el granado es un elemento fundamental en toda esta cultura alimentaria de la Málaga andalusí. Siglo VIII, en Casarabonela, un yemení que se trae un esqueje de una granada de Siria. Esta cosa de que lloran con Oriente, les nombran la palabra Damasco y lloran, y la palmera, toda esta cosa, toda esta literatura muy basada en Oriente de los omeyas, tiene evidentemente una realidad. En ese año, en esos mismos años, su hermana, la hermana de Abderrahmán I, Ad-Dákhil, el que llega al Andalus, le envió desde Siria regalos y presentes, uno de los cuales consistía en granadas safaríes. Ahora veremos lo que son. Llamada así por Safar ben Ubaidallah al-Kalaí, que era un yemení que procedía de Casarabonela.
Cuando el mensajero se presentó con esos regalos, Abderrahmán I convocó a sus amigos y maulas, quienes al verlo sintieron añoranza de Siria y lloraron de melancolía. Llorar por una granada, en fin, bueno, está bien. No, muy sentimentales. Un hombre de Raya en Málaga, llamado Safar, tomó un esqueje de la granada y lo plantó en Casarabonela, porque sabemos que lo plantó en Casarabonela, consiguiendo que creciera y diera brote. Por eso se llama granada safarí. Ese hombre era Safar. Esta planta se da tanto en Al-Ándalus como en la otra orilla del estrecho. Lo que nos está diciendo que esa granada desde Casarabonela, con el esqueje de Siria, se expande por todo el Garb al-Islam, por todo el mundo occidental musulmán. Bien, hay más noticias. Safar ben Ubaidallah al-Kalaí, el de la Granada, era de la alquería Caria, cerca de Cártama, en el camino a Córdoba, conocido por Bunaila, y era de la gente de Raya. Esta es la referencia a la procedencia de este Safar, que era de Casarabonela. Pero es que hay más noticias que se refieren a lo mismo contada de otra manera. Ya no aparece Safar, sino que aparece Jafar, que es un personaje del siglo X que nada tiene que ver con Safar. Pero es un personaje muy ubicuo en todas las explicaciones y meten aquí a Jafar y en lugar de Damasco se ambienta en Bagdad. Pero es lo mismo. El fondo del asunto es el mismo. Su origen, el de la granada safarí, dice al-Tighnari en su obra Zuharat al-Bustan, radica en Abderrahmán, el que entró en Al-Ándalus, Abderrahmán I, ad-Dakhil. Su hermana le había mandado desde Bagdad unos presentes variados, entre los que había muchas granadas que ella misma había escogido. Cuando le llegó el regalo, Abderrahmán I lo distribuyó entre los notables de su estado y envió una parte del mismo al gobernador de Raya, que se llamaba Jafar. Cuando le llegó su parte a este último, tomó su semilla, la sembró y cuidó de ella hasta que dieron fruto. Después fue a ver al emir, quien se quedó sorprendido y maravillado, y ordenó que fueran cultivadas. Las sembró y las llamó con el nombre del cultivador, por lo que se denominan jafaríes, granadas jafaríes. Es necesario que nos ocupemos del asunto del granado y que sea el árbol más abundante del jardín, ya que es uno de los árboles frutales más importantes y su fruto es a la vez un alimento y una medicina, y posee las virtudes que explicaremos en el capítulo dedicado al mismo. Es un libro de agricultura y lo explica en otro lugar, las virtudes del granado. Bien, magnífico. ¿Qué pasa con la granada safarí? Se ponen en contacto conmigo de la Universidad de Córdoba, el Departamento de Botánica, y me dice: queremos que ir contigo en la etapa de recolección de la granada a Casarabonela, que vamos a recoger granadas de Casarabonela. Muy bien, pues vamos a recoger la granada de Casarabonela para hacerle el ADN. Se recoge la granada de Casarabonela y ofrecen una variedad genética excepcional, única. No hay una granada como esa. Y yo digo: ¿pero estáis seguros de esto? Vaya que vayáis equivocados en las muestras. Repiten las muestras y vuelve a dar los mismos resultados. Es la granada safarí, es decir, que está todavía en Casarabonela. La gente de la zona de Coín de Lauril le llaman granado zafarino, con Z por el ceceo del Valle del Guadalhorce, granado zafarino. Pero hay más. Estoy en un Rabat, en casa de un profesor de filosofía, amigo mío, y me lleva al patio y me ofrece una granada. Y yo le digo: ¿cómo se llama esto? Y me dice él: Ar-Rumán as-Safari. Yo digo: anda, mira, el de Casarabonela, aquí. Un señor de hace más de 1000 años que le da nombre a esa granada y es de Casarabonela. Ar-Rumán as-Safari. Rumán en árabe es granada. Conocen ustedes un pueblo, todos los que vamos a Madrid lo conocemos, que se llama Guarromán, que no es hombre guarro en inglés, sino que es Wadi Rumán, río de la Granada. Río de la Granada, Rumán. Los romanes ahí en la Serquía son también los granados. Es decir, toda esa toponimia con román, romaní, etcétera, hace alusión a los granados. Muy interesante la cuestión de la granada safarí, de la cual tenemos incluso una certificación de su ADN. Pero hay otro asunto también muy significativo, que es el de los plátanos y la caña de azúcar. Parece ser que en torno al siglo X, en el occidente del Mediterráneo, se vive un periodo de subida de las temperaturas, y los autores árabes están muy prestos a reseñar que en algunas zonas se dan determinados productos que vienen de lugares muy remotos, muy exóticos, de Oriente. Y en Málaga se habla de la presencia de plátanos y de caña de azúcar, al-muz en árabe o al-qasab azúcar. Efectivamente nos hablan de un lugar, nos hablan del lugar de Shamjila. Shamjila está al lado de Benajarafe, porque aparece en el libro de repartimiento, muchísimas noticias en el libro de repartimiento de Vélez. En ese lugar se habla de la presencia de plátanos y de caña de azúcar. Y claro, dirán ustedes: plátano y caña de azúcar en Málaga en el siglo X. Se vive un periodo de cierta subida de temperatura, hay como una situación térmica de subida de temperatura, después vendrá,
con la peste negra, durante la peste negra, mejor dicho, una bajada, hasta la revolución industrial, donde empiezan otra vez las temperaturas a subir. Pero como les decía, Samjala es este lugar donde hay cultivos y ellos están muy atentos a reseñar que hay estos productos tan exóticos, que vienen de Indonesia, de Filipinas, de la India, productos que vienen de lugares muy remotos y los autores árabes están dispuestos a reseñarlos porque les parece significativo. Y dice Samjala, o sea, Chauchilla, es una ciudad medina dependiente de Raya, de Málaga. Se dice también que es Samjila, eso es un fenómeno que se llama Imela, la conversión de la A en I, lo destaca el autor. Está próxima al mar. En ella abundan la caña de azúcar, Qasab azúcar y los plátanos, al-Mous. Esto lo dice Yakut en el Muyan al-Buldan. Y hay otro autor, Ibn Ghalib, que dice que la ciudad de Samjala, a orillas del mar, está también arruinada, así como Torre del Mar, Al-Marilla. Bien, sabemos que está en torno al actual Benajarafe, porque te lo dice el repartimiento de Vélez, el libro de repartimiento de Vélez. Samjala comparece con el nombre de Chauchillas en la documentación castellana de finales del siglo XV y del siglo XVI. Dijeron los dichos moros que desde Benajarafe va el camino a dar a Chauchillas, Viveros, va a dar a Padeupel, todos ellos despoblados. Es decir, en el libro de repartimiento de Vélez tenemos la confirmación de que ese lugar de Samjila, Chauchilla después trasladado a la lengua castellana en el repartimiento, es el lugar donde había caña de azúcar y plátanos. Claro, ¿eran los únicos lugares donde había plátanos y caña de azúcar? No, porque también sabemos que en Almuñécar y en Salobreña se daban. La referencia de Yakut al plátano, Musa paradisiaca o Musa apientum, en árabe maus, y a la caña de azúcar, en árabe Qasab azúcar, deben de pertenecer, como digo, al siglo X, cuando se producen otras alusiones a estos productos en la costa tropical granadina. Las primeras referencias al plátano en Al-Ándalus, el plátano es una musácea que procede en estado silvestre, creciendo en Assam, Birmania, sudeste asiático, Filipinas y tal vez la India, se encuentran ya en el calendario de Córdoba, que es del siglo X. Y también en el gran autor Ahmed al-Razi, que también en el siglo X hace alusión al plátano. Mientras que la caña de azúcar aparece en algún tratado de agricultura, en el de Ibn al-Awwam y en el mismo al-Razi. Pero están muy atentos a reseñar esto, porque esos son productos que, digamos, pertenecen a lo que se llama Revolución Verde del Islam. ¿En qué consiste la Revolución Verde? En el traslado de una veintena, una treintena de productos que desde Oriente o de Extremo Oriente llegan hasta Occidente, incorporándose a la dieta occidental a través de Al-Ándalus. La fruta en la Europa medieval cristiana era algo farmacológico, se utilizaba como un elemento de farmacia. En el mundo musulmán se consumía fruta. En los libros de agricultura se habla de la importancia del consumo de fruta y de otros tantísimos productos. De tal manera que se produce una compilación en Al-Ándalus que explica la riqueza de estos libros de agricultura, estos Kutub al-Fillaha, que es como se dice en árabe, grandes compendios de agricultura. Hay un autor del siglo XI, un sevillano, que se llama Abul Khair al-Ishbili, que es menos conocido que un malagueño, que ustedes conocen también, que se llama Ibn al-Baitar. Ibn al-Baitar tiene una fama, a mi gusto, desmerecida en comparación con Abul Khair al-Ishbili. Abul Khair al-Ishbili recoge en una obra que está traducida al castellano, lo pueden ustedes leer en castellano, está en árabe pero está traducida al castellano, recoge no sé cuántos taxones, pero me parece que son 4 o 5 mil taxones de plantas, y te dice, la planta tal la vi yo en la Serranía de Ronda, y consiste en este nombre en latín, este nombre en árabe, este nombre en armenio, este nombre en bereber, este nombre en griego, etc. Es una obra verdaderamente imponente. Somos incapaces de entender cómo ese hombre logró recopilar tantísima información sobre plantas. Pues bien, en todo ese mundo de la agricultura, en todo ese mundo de transmisión de especies que vienen de Oriente y llegan a Occidente a través de Al-Ándalus, Málaga es un territorio muy fértil en el cual algunas de ellas se adaptaron, como hemos visto en esta exposición. No quiero abundar más ni aburrirles con tantísimos datos. Yo quiero nuevamente expresar mi agradecimiento tanto al Pimpi como a Marcos, a Antonio y a Jesús por la invitación, y quedo totalmente dispuesto a que ustedes me planteen las preguntas que les parezcan oportunas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ahora llega el turno de preguntas, de comentarios
de dudas, por favor, lo que sí pido es que quien quiera intervenir, que levante la mano, porque necesitamos un micrófono, que mucha gente y hoy sí que no nos entendemos. Así que si hay alguien después de esta magistral charla sobre estos productos, pues curioso lo de la fruta en el mundo cristiano y en el mundo musulmán. En el mundo cristiano la fama de la fruta es que producía acidez, males de estómago, y entonces preferían comerse un asado de cordero, de cerdo, antes que comer fruta, decían que sentaba mal. Lo que cambian los tiempos. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, Isabel. Isabel, aquí. No, pero hace falta porque es que hay mucha gente, si no, no te veo. Lo primero que me ha sorprendido es todo el contenido y el roche de contenido que ha lanzado, que me ha abierto una puerta a un conocimiento que no tenía y por tanto me ha entusiasmado, no te puedes imaginar. Muchas gracias. Lo que sí entonces yo, el concepto que tenía, que los plátanos, ignorancia, que ahora me di cuenta que es muchísimo más grande de lo que me imaginaba, entonces los plátanos fue una pregunta dentro de mi ignorancia. ¿Fue antes aquí que, por ejemplo, en Canarias? Sí, por supuesto. Pues eso es lo que me El plátano llega a Canarias en el siglo XIX. Y la caña de azúcar también. Bueno, Claro. sí, lo de la caña. Todos estos son productos tropicales que la expansión colonial europea, fundamentalmente española y portuguesa, lleva a América y se adaptan muy bien a América, pero son productos que no están en América. Entonces, un error que yo siempre he tenido es que la caña... No. La caña, los primeros que la traen aquí son los árabes. Hay 19 productos que no estaban en la dieta romana, que era una dieta muy simple, lo de la trilogía mediterránea, la típica trilogía mediterránea. Hay 19 productos, hay un autor canadiense que se llama Watson, que tiene un magnífico libro que se llama Innovaciones en la agricultura musulmana, está publicado en la Universidad de Granada, es una obra magistral, y él coge 19 productos, y todos ellos son árabes. No es que sean árabes, son productos que en estado silvestre se encuentran en India, en China, en el Extremo Oriente, Filipinas, Indonesia, llegan a los árabes crean un espacio agrícola continuo basado en el regadío, necesitan además unos conocimientos técnicos evidentes, el regadío exige de unos conocimientos técnicos evidentes, y eso permite, como si fuera una gran autopista, la llegada de todos esos productos hacia el occidente. El plátano y la caña de azúcar llegan primero al Andaluz. En el Magreb no hay referencia a la caña de azúcar, va a haber referencias más tardías, pero estas referencias de la caña de azúcar y del plátano son absolutamente pioneras y se dan en Málaga y en Granada, lo cual es lógico, son los lugares que tienen unas condiciones térmicas y unas condiciones orográficas ideales para que se pueda plantar en ellas caña de azúcar. Pero todo esto hay que concebirlo como un mundo en el cual hay unas conexiones muy intensas que permiten a través del regadío la transmisión de ese conocimiento tan técnico, porque todo eso requiere de un conocimiento técnico. El mundo musulmán, Dar al-Islam, es un mundo regido por una lengua que es el árabe, y esa lengua además permite, a través de ese conocimiento de la lengua, pues trasladar todos esos conocimientos desde lugares tan alejados del Próximo Oriente hasta el Occidente. ¿Y cómo entonces ese desconocimiento está tan latente? ¿Cómo los malagueños no nos hemos hecho receptores y valedores y hacer valer esto? Claro. Porque Pues, no entiendo, de verdad. Bueno, yo llevo una lucha en esto ya muy larga, Me imagino. y claro, eso, espero que haya testigos que tomen, sucesores que tomen el testigo. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy encantado de ir a dar conferencias, hablo de todos estos temas en los pueblos, cada vez conocemos más. También es cierto que Al-Ándalus es la sociedad musulmana medieval mejor conocida, y eso se debe al enorme esfuerzo que ha hecho el arabismo español, la arqueología medieval, la historia medieval en general, y claro, conocemos mucho. Lo que pasa es verdad que muchas veces no se traslada eso al gran público. Mañana por la noche hay un programa, ¿se puede hacer publicidad? De Boris Aguirre, que se llama Desmontando al-Ándalus. Han hecho uno de Desmontando el Imperio Español, otro de Desmontando Hispania Romana, y mañana viene. El problema es que muchas veces al-Ándalus está demasiado sujeto a trivialidades, a estereotipos. No logramos muchas veces romper esa idea de que es una sociedad fascinante en tantísimas cosas, y además hay un hecho que es que forma parte
forma parte de mala manera de la historia de este país, porque al fin y al cabo se les echó de una manera terrible. Entonces, claro, todo esto cuesta asumirlo. Ahora, los avances han sido verdaderamente notorios en los últimos tiempos. Yo le digo que en los años 80 lo que sabíamos de Al-Ándalus era nada, comparado con lo que conocemos ahora. Nosotros estamos en una ciudad completamente andalusí, esto era una judería, las calles estas son andalusíes. Es una ciudad que, claro, que pasa que es una ciudad que no tuvo continuidad porque desapareció, porque sus habitantes fueron exterminados, básicamente. Claro, esto no es fácil explicarlo siempre, y siempre operan otro tipo de argumentos como la convivencia, etcétera, pero son difíciles de defender porque no se ajustan a la realidad histórica. La convivencia era un poco difícil. Diego quería hablar. Yo antes de continuar, quiero dar las gracias porque están aquí con nosotros Loli Navarro, que es concejal de Colmenar, que ha estado en la reunión previa y se ha tenido que marchar, y Antonio Artacho, el alcalde de Casabermeja, que ha aludido nuestro ponente de hoy. Gracias porque están aquí con nosotros esta tarde y por supuesto a todos ustedes. El ron es un invento español, aunque venga de Cuba. Ahora los rones que se toman, pero el ron es un invento español, que lo llevamos de aquí a allí. Es que la caña de azúcar se lleva y se lleva la melaza y con eso se hace ron. Por eso digo que a veces nos falta un poco se nos dobla la perspectiva de todo. Diego. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la magnífica conferencia y darle las gracias por ese derroche de conocimiento que nos ha presentado. Muchas gracias a usted. Y luego, pues, por curiosidad, pues quería saber qué papel tiene también en el campo de cámara y en la cultura andalusí el olivo y el aceite. ¿Sí? Porque precisamente Casabermeja pues tiene el olivo más impresionante. Sí, lo tratamos en el libro. Yo creo que casi de España. Sí. A pesar de que en Castellón y Tarragona hay una comarca con olivos monumentales tan buenos como el de Arroyo Carnicero, pero no solo el de Arroyo Carnicero. Hay más. De Casaria, Sí. Una cantidad de olivos, vamos a decir, monumentales, centenarios, no millonarios, centenarios, que yo creo que también hay que poner en valor. Claro. Probablemente en ese mundo andaluz también tuvo su protagonismo. Una importancia sublime, me atrevería a decir. El olivo ya está en el Corán, nada más y nada menos. Hay un pasaje del Corán maravilloso donde dice que una paloma lleva unas hojas de olivo hacia Roma. Una historia un tanto confusa, no ha sido bien interpretada nunca, pero está en el Corán el olivo. Es un árbol, por tanto, sagrado. La palabra aceituna y olivo vienen del árabe, aceituna y azeitún. El olivo es del aceituno, azeitún en árabe. Y claro, bueno, pues ellos traen los olivos, pero claro, fundamentalmente el olivo lo traen los romanos, más que los fenicios. No parece que los fenicios trajeran grandes cantidades de olivo. El tema de la presencia del olivo como gran árbol mediterráneo es de Roma. Roma logra extender, como le pasa al mundo musulmán, logra extender un tipo de sociedad relativamente homogénea, donde se permite además esas transacciones de carácter cultural, porque al fin y al cabo la agricultura no es otra cosa que un producto cultural. En el Islam el olivo es fundamental y bueno, pues conocemos perfectamente el olivo andalusí, porque hasta en los archivos de la Geniza del Cairo, no sé si saben ustedes lo que son los archivos de la Geniza, a principios del siglo XX se descubrieron en una sinagoga del Cairo, pues una cosa parecida a esto, sí, de esta dimensión más o menos. Se descubrieron cientos y cientos, miles de documentos judeo-árabes de la comunidad hebrea del Cairo, donde hay una, ¿cómo explicarles a ustedes? Del siglo XI. ¿Qué pasa en el siglo XI? Porque hay contratos, yo compro aceitunas, tú me vendes, son los judíos que están continuamente comerciando y se encuentra un volumen de información verdaderamente soberbio. Todavía se está estudiando, aunque se ha estudiado muy bien, se sigue estudiando. Son los famosos archivos de la Geniza. Pues bien, ahí el olivo andalusí está muy presente. Salen barcos de Al-Ándalus, llevan el olivo a Alejandría. Los barcos andalusíes, el olivo más famoso es el olivo del Aljarafe, el olivo sevillano del Aljarafe, porque es una comarca, ustedes lo saben perfectamente mejor que yo, magníficamente olivarera. Ese Zeitun Ishbili, el olivo sevillano, que llega a Oriente y se reparte por Oriente. Es decir, que en Al-Ándalus la presencia del olivo es fundamental. Y además ha dejado toponimia.
Canillas del aceituno, es canilla del olivo, no del aceituno de la aceituna, es del olivo. Canillas al-Zaytún, es decir, hay toponimia también relacionada con el olivo, como no podía ser de otra manera. El olivo, y ustedes lo saben también mejor que yo, porque saben mucho de gastronomía, es un árbol complicado, es un árbol que tiende al salvajismo. El acebuche, cuando se domina, el olivo quiere ser acebuche, no quiere ser olivo. Le pasa como a los gatos. El gato quiere ser felino, no quiere estar domesticado. Y el olivo le pasa lo mismo. Tiende a su estado de acebuche y necesita una disciplina muy, muy evidente. Una nota nada más. Hay que tener en cuenta que el olivo no es un árbol. El olivo es un arbusto. Y como todos los arbustos, pues le salen desde las raíces, desde las huecas en este caso, le salen los hijos. Los hijos, efectivamente. Que podamos en agosto. Efectivamente. Pues eso, el olivo en el campo de cámara, claro que había olivos, pero fundamentalmente lo que había era cereales. Antes he dicho que había comercio de cereales de Málaga, sí salían cereales de Málaga. Hay un puerto al sur de Casablanca que se llama Azemmur. Azemmur, por cierto, en bereber significa acebuche. Azemmur. Y hay toponimia en al-ándalus de Azemmur. Hay un puerto que se llama Azemmur, una ciudad que está al sur de Casablanca, donde sabemos que había un barco que salía de Málaga y que llevaba cereales a esa localidad en el siglo XIII. En el siglo XIII había cereal de Málaga que se vendía en el Magreb, porque en el Magreb también hay una carestía de cereales muy, muy evidente. Y como las relaciones entre una orilla y otra del estrecho eran tan intensas, pues en algún momento podían salir barcos de Málaga camino del Magreb transportando cereales del campo de cámara. Pues más, sí, por aquí, allí. Lo primero, estar muy asombro por la cantidad de conocimientos que nos ha pasado y un comentario que a mí me Acérquese un poquito. Muchas gracias. Que si no, no se me ha sorprendido lo de campo de cámara, porque entre los malagueños no sabemos qué existe esa comarca. Eso es que la lejos ese descubrimiento, ¿no? Pero lo que sí recuerdo, en mi época de Francisco, era casual, estuve viviendo unos años, el famoso arroyo de coche, pues yo oía a la gente de ahí que iba al campo, y ir al campo, o sea, el campo, no tenía un coche, pero el campo allí se le llamaba a todas esas zonas que empiezan a partir de muy cerca del arroyo Carnicero y toda aquella zona que es más llana y que realmente es la comarca cerealista. Claro. Campo de cámara es una traducción exacta del árabe. Fahas cámara. Campo de cámara es una traducción literal del árabe. Es decir, se ha cogido la lengua árabe y se ha traducido exactamente. Y además lo tenemos en la primera documentación castellana. Cuando llegan los castellanos, a la comarca le llaman campo de cámara. En el documento fundacional de la villa de Casabermeja ya está la expresión campo de cámara, que es una traducción, ya le digo, literal del árabe. Fahas cámara. Y Lo que puedo asegurar es que hace 60 o 70 años se llamaba campo. Con el cámara había desaparecido. claro. Pues lo del campo de cámara, yo creo que ellos, tanto Jesús como Antonio, como Marco, están haciendo una labor fundamental para tratar de reivindicar una comarca. Yo hace ya mucho tiempo me empeñé en reivindicar la Algarvía de Málaga, Axarquía, que todos conocemos porque fue muy exitoso en los años 70 el nombre, fraguó muy bien y todo el mundo ya sabe lo que es la Axarquía, y yo desde hace ya mucho tiempo vengo reivindicando su complemento, que es la Algarvía, el occidente de Málaga, es decir, el Valle del Guadalhorce. Algarvía versus Axarquía, porque lo tenemos, además está en documentación, hasta el siglo XVIII se sigue empleando el término Garbía o Algarvía para designar al Valle del Guadalhorce. Y como campo de cámara, pues lo mismo, hay que hacer un esfuerzo por reivindicar determinados nombres que se han podido casi perder, como Algarvía, pero es fundamental, porque son los nombres históricos, porque es como nuestros ancestros designaron llamar a esos nombres, a esos lugares, perdón, con esos nombres, y por tanto es necesario reivindicarlos, porque son nombres históricos. Eso es lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la toponimia. Allí al fondo querían intervenir. Sí. Sí, adelante. Virgilio, muchísimas gracias también. Como A usted. Quienes han hablado a ti. Yo te conozco personalmente. Ah, sí, sí. Además, soy catequillo de Colmenado. Ah, bueno, claro, o sea, ya te conozco. Bueno, juagazo. Muchísimas gracias por esta conferencia tan preciosa. Y Muchas gracias. También documentada
como eres tú, que es un orgullo ser amigo tuyo. Yo quería tan solo insistir un poquito en lo de cámara, porque soy de los mayores de la sala y tú has dicho, me acuerdo cuando yo llegaba a la cámara de mi tía. Yo no llegaba a la cámara de mi tía, yo es que nací en una cámara, en la cámara de mi abuela, y me he criado en una casa con cámara. Y la cámara de mi casa, como la cámara de todo Orleans, de todo Casabermeja y de todos esos pueblos, era la cámara a la que mi padre me decía, sube a la cámara y te traes un melón, sube a la cámara y te traes un queso, sube a la cámara y te traes un gajo de uva, sube a la cámara y te traes medio saco de harina, y sube a la cámara y sube a la cámara. La cámara significa granero. Lo has dicho, pero claro, tú eres joven, ibas a la cámara de tu abuela, yo a la mía. O sea, perdón, a la cámara de tu tía. Gracias, Virgilio, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, hay una noticia muy curiosa que no la he mencionado, pero es muy sugerente. En Vélez, Málaga, hay un almuezín, un almuédano, el que llama la oración, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bien, pues este almuédano le gusta fijar y ve a las chicas medio desnudas en sus casas, porque en las casas, estamos hablando del siglo XIV, esta fatua la recoge al Guansharisi, y dice, le preguntan una fatua que se llama a los muftíes, ¿qué hacemos con un almuédano que fisga a los vecinos en Vélez, Málaga? Que está asomado, mirando, llama a la oración, pero al mismo tiempo ve a las mujeres y tal. ¿Sabe el término que emplea, sabe el término que se emplea en árabe en el texto, el meyar del Guansharisi? La cámara. La cámara, es decir, el lugar es una cámara, dice, desde una cámara, que es el lugar del alminar, está mirando a las mujeres y tal, y eso no le parece bien, y le mandan a distintos muftíes para que emitan un dictamen jurídico en torno a qué se hace con esta cuestión de que hay un fijón, que es nada más y nada menos que un almuédano, mirando a la gente debajo. Y emplea el mismo término, cámara. La cámara de fotos, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Por aquí? Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por este derroche de conocimiento. Me ha encantado y me he sentido como muy identificada porque yo soy de Villanueva. Ah, también el campo de cámara. Y allí también tenemos mucho cereal, hay algo de olivo, algo de almendro, en mi casa hay cámara. Y cuando yo era chica, pues allí estaban los granos. Allí estaba el azúcar, estaba el aceite, ahora son dormitorios, pero seguimos diciendo la cámara. ¿Dónde está cuando vamos al pueblo? Está arriba en la cámara, sigue siendo la cámara. Y desde aquí, como tanto se ha mencionado a Casabermeja, me gustaría saber quién es el alcalde. Ahí lo tiene. Lo tengo muy cerca. Bueno, encantada y enhorabuena porque resulta que desde hace varias temporadas, yo sé que el ayuntamiento organiza excursiones, visitas guiadas por el campo y yo he asistido a alguna de ellas, la visita al llamado olivo milenario, que es familia, propiedad de María, también se ha mencionado aquí, por Arroyo Coche, y he hecho una visita esta al castillo de Cámara. Entonces, enhorabuena porque digamos que la señora ha comentado que de esto no conocíamos, es como algo muy desconocido, pero como el ayuntamiento de Casabermeja sí está trabajando en ello desde hace años, una persona súper encantadora, no recuerdo su nombre porque he asistido a varias rutas con él, que nos ha ido explicando magníficamente, Luis, ¿no? recorridos increíbles. Hemos subido a ese castillo de Cámara, que allí lo que ahora pues son restos. No existe el castillo, yo le he dicho que allí no hay castillo, pero... Sí, es que los castillos eran así. Es que tenemos la idea feudal del castillo, con su foso, su torre del homenaje. Los castillos andalusíes que eran así. Eran unos muros, un recinto interior y poco más. Es que eran... en un montículo donde Sí, no, es un cerro muy... muy bien mi pueblo, que está en la falda de Claro, la claro. En su pueblo hay también otro castillo. Gébar hay un castillo. Sí, exactamente, el castillo de Gébar. Y luego una puntuación de mi amiga que ella vive en Lisboa, como a la Granada se le llama Claro. Rumán en árabe, lo dicen en árabe, en portugués. Entonces ahí se ha conservado. Claro, ahí se ha conservado el arabismo. Aquí empleamos la palabra Granada
La ciudad de Granada no parece que tenga que ver con la Granada, a pesar de toda la parafernalia, no parece que tenga que ver nada con la Granada, pero en fin, el topónimo Granada sigue siendo una gran incógnita y no sabemos a qué obedece el topónimo Granada. En fin. ¿Y Granátula? Granátula sí, parece ser. Es diminutivo. Es diminutivo. ¿Referido al fruto o a qué? ¿O a ese granada? Es un diminutivo, ahí está Juan Antonio Chavarría que se lo puede aclarar. A ver, un momento que le acercamos el micrófono y así lo oímos todo. No, es por mera curiosidad. Sí, pero es que como tenemos aquí una L... sobre la etimología de Granada, efectivamente, pues han existido muchas tentativas de interpretación etimológica, ¿no? Ninguna con suficiente éxito, la de la Granada, el verano de la Granada, y por eso fue la más extendida y aceptada, pero últimamente no recuerdo en qué autor, pero hay un autor que yo creo que cierra el asunto, y es de una sección que está documentada en lengua romances y en latín tardío y tal, que es granatus, pero en el sentido de rojizo. Y entonces quizá venga un poco por ahí, por el color, de donde sale nuestro granatus. Es la hipótesis, digamos, más asumida ahora. Bueno, vamos a ir concluyéndose. ¿Hay alguna intervención más? Yo nada más quería preguntarle que como estaba hablando con usted, era para que me dijera el nombre del libro este ¿De las innovaciones? El de Granada, que dice que es magnífico sobre la agricultura. Sí, Watson, como suena, W-A-T-S-O-N, Innovaciones en la agricultura musulmana. Universidad de Granada, 1997, creo. Musulmana. Está en la Universidad de Granada. Lo podrá usted comprar en segunda mano porque ya se habrá agotado la edición, pero seguro que en segunda mano puede encontrar el libro. Bueno, pues vamos a dar las gracias a nuestro ponente, a Virgilio. Muchísimas gracias. Hemos aprendido un montón y además queremos... Él lo ha dicho, pero yo lo ratifico. El empeño de la Carta Malacitana, aparte de otros muchos, de dar a conocer la cultura gastronómica, la gastronomía, la agricultura, los productos, pero fundamentalmente lo que queremos es que aprendamos a mirar a nuestro alrededor. Y eso es muy importante. Y precisamente esto del campo de cámara, que puede ser un empeño un poco quijotesco, pero realmente tiene su esencia, su realidad. Y creo que poquito a poco vamos a conseguir pues hacer algo y que se ponga de manifiesto en todo el territorio, empezando por los propios pueblos, que muchas veces les cuesta trabajo el asumir que unos son de la Sarpía, otros son de Antequera, etcétera, asumir que están dentro de una comarca histórica, que no se pretende crear nada ni hacer política, se trata de hacer... Ni nos vamos a independizar de Málaga. No, se trata de hacer historia y se trata, en definitiva, también un poco, desde un punto de vista, si quiere, economicista, pues de generar un poquito de riqueza en el entorno, de que la gente... cuando esté en la playa, pues se acuerde de que hay una zona en el interior que está al lado de Málaga y que tiene su encanto y que tiene sus cosas y que tiene sus historias. Por eso es interesante todo lo que se está haciendo y todo, por pequeño que sea, va a sumar para que el campo de cámara vuelva a ser una realidad malagueña. Muchísimas gracias a todos. Os convocamos para el día 24, pero antes de irnos, como sabéis, siempre hay un recuerdo a nuestros ponentes, obra de Pepe Pereiro, de nuestro artista de cabecera, que está aquí y que le va a hacer entrega a Jesús Moreno a Victoria. Muchas gracias, Jesús. Tenemos de la carta. Muy bien, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.